Y no es la única actividad en la Ciudad de México este fin de semana, y es que por segunda ocasión el Zócalo capitalino es sede de la feria Consume Local CDMX, organizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Hasta el lunes 19 de marzo se podrá apoyar a productores, artesanos y a migrantes con la compra de artículos elaborados aquí, en la Ciudad de México, pero además usted podrá disfrutar de actividades culturales y también participar en talleres. Y justo para conocer todos los detalles de esta feria, saludamos con mucho gusto al maestro Israel Martínez Ruiz. Él es coordinador de capacitación de la CEDEREC. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues ahí está una gran oportunidad para quienes nos quedamos en la ciudad, Juan, este fin de semana, aprovechar todo lo que vamos a encontrar en el Zócalo capitalino. Sí, sin duda, nada más darles información adicional. Debido al éxito que está teniendo y a la gran respuesta que ha habido, se va a ampliar un día más. Esta feria de consumo local va a ser hasta el día martes. Bien. Una excelente noticia, por supuesto. ¿no? Oiga, y cuéntenos, en esta feria, ¿qué podemos encontrar? Productos hechos aquí en la Ciudad de México, ¿provenientes de dónde? Bueno, sí, como su nombre lo dice, es una feria de consumo local. Es una feria en la cual acercamos a todos los habitantes de la ciudad con productores de la zona rural de la Ciudad de México, con artesanos que nos traen productos de prácticamente de todo el país, y tenemos también exposición de productores de otros países. Digamos, aquí en esta feria participan personas de la zona rural que ofrecen productos agropecuarios. Hay dos áreas de artesanías, hay comida, hay una gran exposición gastronómica con una oferta de población tanto nacional como de otros países, y bueno, la idea es poder acercar a la ciudadanía de la Ciudad de México con estos productos que ofrecemos aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, y que puede acudir toda la familia, Juan. Sin duda encontramos cosas para todos, ¿no? Para papá, mamá y los niños. Bueno, también la comida, que no puede faltar. Sí, no, sin duda, hay productos para todos. Ustedes van a encontrar una gran oferta de productos, de alimentos, artesanías, hay juguetes para los niños. Les decía, hay comida de otros estados, hay comida uruguaya, hay comida haitiana. Hay actividades culturales también que tenemos durante prácticamente todo el día, y también talleres que ofrecemos con diferentes temas de herbolaria, tenemos temas para el hogar, tenemos talleres para niños este fin de semana, y tenemos también un área exclusivamente de medicina tradicional para que también las personas se acerquen, conozcan y reciban algunos servicios ahí de las personas que tenemos. Con este evento, Felicita, nos preguntamos, ¿cuántas familias directamente son beneficiadas? Bueno, en principio son cerca ya de 800 las familias que se ven beneficiadas directamente a través de los expositores que tenemos. Tenemos expositores en artesanías, tenemos agropecuarios, tenemos en medicina tradicional. Entonces, bueno, directamente son 800 familias. Ahora, indirectamente, pues prácticamente todos los que asisten se ven favorecidos porque tienen este contacto directo con los productores, directo con los artesanos. Entonces, podrán encontrar productos de gran calidad, productos a un muy buen precio, porque es una relación directa entre el productor y el consumidor, sin intermediarios. Van a encontrar productos orgánicos, van a encontrar muchos alimentos. Entonces digo, directamente son 800 familias, pero sin duda todas las personas que asisten, todas las personas que consumen van a verse beneficiadas. Tan solo por darles un dato, el año pasado hubo más de 400,000 visitantes con una derrama económica que fue superior a los 80 millones de pesos. Este año la feria es todavía más grande incluso. El año pasado tuvimos la ocupación de 3/4 partes del Zócalo. Este año tenemos prácticamente toda la plancha del Zócalo ocupada con estos stands de los expositores. Y les decía, se amplía un día más esta feria. Además de que tenemos la gran ventaja de que se atraviesa este fin de semana largo. Entonces esperamos que sin duda las ventas, los ingresos para estas personas sean incluso mayores que las del año pasado. No, y además de lo que nos mencionaba, no solo encontramos alimentos, artesanías, productos directos que vienen pues de las manos de los productores, también, por ejemplo, esto de medicina herbolaria, ¿no? Para quienes se están preocupando por cuidarse de una manera natural, bueno, también van a tener una alternativa por ahí. Sí, les decía, incluso una carpa únicamente es para medicina tradicional, junto con algunos stands de turismo alternativo, para que también las personas de la ciudad conozcan la oferta de servicios turísticos que tenemos aquí, en la zona rural, sobre todo de la Ciudad de México.
y cuéntenos. Uno llega a la plancha del Zócalo y ahí va a encontrar distintos stands que ofrecen, como nos ha mencionado, comida herbolaria, pero también hay artículos que van desde la artesanía hasta la peletería. Incluso el año pasado había una persona que vendía inciensos para poder llevar a nuestra casa. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Sí, bueno, sin duda hay una amplia gama de productos agropecuarios. Van a poder encontrar muchos productos derivados del nopal, derivados del amaranto, que son productos con un gran desarrollo aquí en la Ciudad de México. Tenemos una gran oferta de plantas ornamentales, artesanías, y estos servicios que dicen también de plantas medicinales y herbolarias, es decir, van a encontrar una oferta muy amplia para prácticamente todos, para los niños, para las personas que vayan, van a encontrar una gran oferta que sin duda deben aprovechar. ¿Hay algún horario en especial en el que la gente ya pueda acudir, es decir, no sé, 9, 10 de la mañana, o tienen alguna actividad específica? Bueno, está abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Perfecto. Entonces digo, a partir de las 10 se abren las puertas para que toda la gente pueda llegar al Zócalo. Les decía, estos primeros días han sido unos días de una gran afluencia. Nos ha dado mucho gusto, por ejemplo, ver mucho turismo que se acerca, que en principio con curiosidad y luego con agrado, pues han estado consumiendo, han estado en muchos casos conociendo cuál es la oferta de productos que tenemos aquí en la Ciudad de México para ellos. Digo, desde las 10 empieza a llegar la gente. Está siendo común que mucha gente llegue ahí, desayuna, da algún recorrido por los puestos, hacen alguna compra. Hemos visto a mujeres, a hombres que llegan a hacer compras para el hogar. Se ve que compras para la comida, para preparar alimentos, y bueno, muchas artesanías y también plantas que se llevan. Entonces digo, nos da mucho gusto ver que mucha de la gente, la mayoría, sale con bolsas, sale con productos que adquiere. Además de que también sirve para que la gente conozca esta gran oferta que tiene la ciudad. O sea, no, hombre, y además podemos conocer mucha parte de nuestras tradiciones y de lo que se vive en los pueblos y en los barrios de la Ciudad de México. Muchas gracias por invitarnos pues a esta gran feria aquí en el Zócalo capitalino. Consume local, sí, hay que consumir local. Sí, invitar a todos a que asistan este fin de semana, este lunes y martes que queda, para que conozcan, para que consuman y bueno, para que estemos en contacto y como su nombre lo dice, estemos consumiendo local. Ahí está en el Zócalo capitalino, consumamos local. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.